Hola, ¿qué tal? Te saluda Enrique Pedrosa y te doy la bienvenida a Ineludible Podcast, un espacio dedicado a conocer más sobre nuestra existencia humana y el mundo o los mundos que nos rodean. Algunas de las incógnitas de nuestra vida tienen respuestas simples, pero otras no tanto, pues hay hechos que a la mente humana le cuesta trabajo entender. En este espacio encontrarás respuestas y herramientas que te ayudarán a comprender de forma clara y simple tu eterno presente. Y para esto estaré entrevistando a especialistas en estos temas que nos impulsen a darle un sentido más claro a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, familia? Feliz y amado presente. Bienvenido seas a un nuevo episodio de Ineludible. Y si estás siguiendo la secuencia de toda la información que se ha estado compartiendo recientemente en episodios pasados, te habrás dado cuenta que estamos abriendo un espacio, o hemos estado en un espacio aquí en Ineludible, para poder profundizar, para poder indagar, para poder desmenuzar esto que se llama yoga en términos generales. Y es que hoy por hoy pareciera que esto está teniendo, digamos, un auge, está teniendo mucha remembranza, como que parecería que está de moda, cuando realmente la práctica yoica es ancestral, tiene muchísimos años ya practicándose, ejecutándose. Y para mucha gente en el mundo, de repente cuando surge este primer llamado de querer practicar yoga, pues lo vemos como un término genérico, lo vemos como quiero hacer yoga, y de repente escuchas que hay yoga en un gimnasio, en un estudio de yoga, están en yoga en el parque, y cuando somos nuevos, pues nos vamos y nos presentamos, y pocas son las ocasiones o pocas son las personas cuando entran por primera vez o sus primeras veces a yoga en saber identificar que hay diferentes estilos de yoga. Y si has escuchado los episodios pasados con las maestras anteriores que he entrevistado, he dicho lo mismo. Y bueno, si estás hoy por primera vez escuchando, cabe mencionarlo otra vez. Es como cuando uno va a la universidad, ¿no? Uno dice, voy a la universidad, pero es importante como, muy bien, vas a la universidad, pero ¿qué estás estudiando, no? Entonces, cuando uno ya define qué está estudiando, uno dice, va a la universidad, pero está siendo arquitecto, licenciado, está haciendo lo que sea. Entonces, en yoga es lo mismo. En yoga, cuando vas, es porque algo en tu vida, en tu existencia, está requiriendo un llamado, una atención, y dices, voy para allá, ya sea algo psicológico, algo emocional, algo físico, ya sea algo devocional. Y entonces es importante saber qué estilos de yoga hay para saber qué es lo que tú puedes cubrir o qué es lo que tú puedes practicar a través de estas diferentes vertientes. Y hoy, precisamente, para los que también vienen siguiendo la página de Casa Kundalini Yoga, que es la mía personal en Instagram, y sobre todo lo que menciono en muchas entrevistas, pues mi base es Kundalini Yoga. Y yo, dentro de todo esto, dije, bueno, vamos a traer a una invitada que tiene ya mucho recorrido, tiene ya mucha experiencia, para que sea ella quien nos hable a través de lo vivido personalmente y a través de lo vivido como instructora de Kundalini Yoga, para que pueda responder varias preguntas que han surgido a lo largo del tiempo, y que este episodio sirva como eso, como una, digamos, autoobservación, autoevaluación, y sobre todo una inspiración, si resuena, si eso estás viviendo, para empezar a practicar justamente este estilo de yoga. Así es que formalmente le doy la bienvenida a la maestra Valeria Landeo. Muchísimas gracias. Ella tiene un canal en YouTube llamado Respira la Vida, y también una cuenta en Instagram llamada Respira la Vida, en donde comparte muchísimas técnicas, prácticas, consejos, meditaciones, respiraciones y demás. Así es que, Valeria, bienvenida seas a Ineludible Podcast, y gracias desde ya por aceptar la entrevista para grabar este episodio. ¿Cómo estás? Gracias, Prakash. Muy bien. Me siento tranquila, en calma, feliz de poder compartir y ojalá inspirar un poquito. Seguro que así es, seguro que ya está siendo así. Valeria, algo que le pregunto siempre a todos los participantes de Ineludible es que antes de entrar en tecnicismos, en la práctica o en la técnica que se va a desarrollar durante el episodio, me gusta saber un poco de la persona, tanto más que el papel o el trabajo de instructor, para saber a ti, porque seguramente quien escuche está pasando algo en su vida a nivel psique, emoción, lo que sea. ¿Qué ha pasado, si es que pasó algo en tu vida que consideres como drástico y de repente llevó a la necesidad de querer como buscar respuestas del autoconocimiento? ¿Viviste algo en tu vida que te fue llevando poco a poco a encontrarte con la práctica yoica? No sé si en términos generales, o fuiste lleno con el yoga, algo que te haya marcado, que te haya llevado a ese despertar. Es muy curioso porque siento que el Kundalini Yoga me encontró a los 17 años, cuando una amiga me comentó, me dijo, hay una clase de yoga gratuita, me gustaría que vayas, te va a gustar, una amiga del colegio. Y fui a la clase de Kundalini Yoga. Y hasta no estar en la clase, no me había dado cuenta de que yo tenía un problema de sobretensión, porque en la clase misma
me encontré relajada como nunca antes lo había encontrado. Yo nunca me había visto tan relajada como en la clase de Kundalini. Y era igual joven, pero en el colegio, en la universidad, yo me tensaba mucho, ¿no? En esa realidad de ese momento me daba cuenta que agrandaba las situaciones. Entonces con Kundalini Yoga, en la primera clase, me sentí relajada por primera vez. Entonces quizás no hubo algo muy difícil en mi vida en ese momento que me llevó a buscar algo, sino más bien siento que resoné con esas técnicas y me pude conocer como nunca antes y desde ahí no lo dejé, ¿no? Para mucha gente igual, lo que puede estar pasando es se encuentra en niveles altos de estrés, bajo un dolor físico, alguna confusión psicológica, alguna dolencia emocional que pueden ser de diferentes vertientes que inciten, ¿no? A llegar a estos conocimientos yógicos. Quiero preguntarte, digamos, en cuanto a tu primer contacto con yoga, ¿cuál fue tu experiencia habiendo jamás practicado nada de esto, quizá teniendo expectativas o no? ¿Qué fue lo que te impactó cuando llegaste a esta primera clase de Kundalini Yoga? Yo creo que el Shavasana para mí fue todo, ¿no? El Shavasana es la relajación final. Interesante porque me entregué a las técnicas sin conocer bien los mantras. Creo que destapó algo en mí que nunca había descubierto y era esa posibilidad de, como les contaba, ¿no? De sentirme relajada. Y en realidad comencé a mejorar mis notas. Comencé a mejorar mis notas de la universidad, comencé a ver un cambio en mis relaciones. Fue bien importante para mí descubrirme de esa manera porque hasta ese punto, antes de la clase de Kundalini, yo me conocía de una manera, que era la manera perfeccionista, rígida, quizás muy estresante. Y creo que el impacto fue el efecto relajante en mí, ¿no? Creo que ese fue el impacto. Yo nunca pregunté qué significaban los mantras, por qué las posturas, solo me entregué a la experiencia, confié en mi primera maestra y ella fue mi maestra por 8 años y desde ahí, bueno, me sumergí en las enseñanzas, ¿no? Desde tu experiencia, obviamente, hay un montón de definiciones de lo que es Kundalini Yoga en la web y de hecho a mí me ha tocado vivirlo, experimentarlo, aunque podamos tener enfrente de nosotros a diferentes maestros que tienen años en este conocimiento, años en la práctica, siempre la definición de Kundalini Yoga viene desde una experiencia personal y en consecuencia también desde lo que yo concibo es una doble vertiente, ¿no? Poder explicar Kundalini Yoga desde la práctica individual como estudiante y poder explicar Kundalini Yoga desde la visión del instructor. Cuando conjugamos la parte del estudiante y la parte de la instrucción, creo que se complementa o se amplifica más el rango de conocimientos y por supuesto la definición. Y quiero preguntarte ante esto, Valeria, ¿cómo define Kundalini Yoga? Kundalini Yoga para mí es disfrutar del presente. Así de sencillo. Mm, Podemos hablar ya de tecnicismos, de los efectos a nivel cerebral, a nivel bioquímico, a nivel físico, a nivel de personalidad. Podemos hablar de muchas áreas, pero siento que todo se resume en vivir el presente desde el amor, ¿no? Porque lo que me enseña a mí Kundalini desde la experiencia como estudiante es el sentido de la devoción hacia la vida. Y eso para mí es lo más rescatable. Em, Diría eso, pero es cierto que cada uno formula su experiencia, por eso es en la experiencia que cada uno siente si este es tu camino o no. eh, y hermoso también saber qué podemos rescatar de una filosofía de yoga y qué podemos desechar con amor si no nos resuena, ¿no? Entonces, tener esa capacidad también de discernir y de encontrar nuestra esencia dentro de las diferentes experiencias, ¿no? Hay algo que se menciona mucho también, tanto en definiciones a través de libros y por supuesto de internet, que es, definen a Kundalini Yoga como la madre de todas las yogas o la yoga de la conciencia. Y en primera instancia, cuando sabemos esto y alguien está pasando algo fuerte o denso en su vida, por supuesto, alguien desea salir de algo tosco, denso, duro, confuso, a la claridad, a la luz y a la paz. Si eso es en términos generales como cambiar de un estado de conciencia a otro, ¿cómo es que Kundalini Yoga, si en esta definición cabe que es la madre de las yogas o la yoga de la conciencia, cómo es que la práctica, una tecnología como estas, nos lleva a un estado mucho más amplificado de conciencia?
Mm, Yo creería que la conciencia la tenemos todos, ¿no? Es el despertar. Al final está ahí siempre en todos, esa sabiduría. Conciencia es estar, es darse cuenta de algo, básicamente. Darse cuenta de tus pensamientos, de tus patrones, de las señales que te manda el universo. Ser consciente es igual a darse cuenta. Entonces, no estoy segura si el yoga kundalini es la madre de los yogas. La verdad que podría ser un término marquetero. Lo importante es, para mí, que estas técnicas te llevan a una profundidad que no lo puedes, em, que no puedes acceder a ella desde un estado, mm, digamos, automático como es el sistema, ¿no? Entonces, te invita a ir muy profundo hacia tu verdad. Para mí eso es el Kundalini Yoga, reencontrarte con tu Satnam, con tu cuál es mi real identidad. Como hemos estado muy programados por la sociedad, por la familia, seguramente creemos que nuestra identidad, como yo creía a los 17 años, que era esa mi identidad. Entonces, lo lindo de Kundalini es que te desmembra, ¿no? Te saca membranas o máscaras para realmente encontrar lo que te da paz. Por eso yo diría que es realmente efectivo, porque es bien profundo. Te conecta te muestra el camino a través de la intuición para escuchar la voz de tu alma. Y cuando tú te comunicas con tu alma, los miedos se disminuyen. Por supuesto que van a haber, somos humanos, ¿sí? Pero los miedos disminuyen, las certezas comienzan a aflorar, te comienzas a relacionar con lo desconocido como nunca antes, con esa área invisible que muchas veces da pánico. Entonces ya con estas prácticas, como tú vas profundo hacia esa voz de tu corazón, confías también en lo de afuera. Confías en ti y confías en lo de afuera. Entonces, si queremos hablar del cómo funcionan las técnicas, el tecnicismo, podremos hablar de eso también. Y lo vamos a tocar mucho más adelante porque seguramente ahí vamos a entrar, digamos, como al platillo fuerte de este episodio. Quiero preguntarte algo peculiar que también lo formulé en las entrevistas pasadas para tener desde tu perspectiva una idea, digamos, más general de todo esto. Una persona podría decir, yo busco encontrarme, busco reconectar, busco autoconocerme y me ha ayudado a mí, por ejemplo, la práctica Zumba, la práctica fitness, caminar en naturaleza y demás, me ha ayudado más el estar en contacto o en silencio conmigo mismo. Quiero preguntarte, es desde tu experiencia, desde Valeria en la práctica individual como persona y como instructora, ¿qué diferencia habría si es que pudiese explicarse alguna de estas para decir, mira, tiene este toque particular la práctica Kundalini Yoga para llevarte a un, digamos, a un autoconocimiento más específico, más puntual o más espiritual? ¿Qué diferencia habría entre otras prácticas y esta? Creería que hay dos formas de descubrirse, por supuesto, para simplificarlo, pero podrían haber muchas más, que es la experiencia desde la parte física para conocer y calmar tu mente, es decir, cuando haces ejercicios, bailas, definitivamente estás secretando hormonas, por ende tu mente también ves que se calma. Y también está la otra parte, la parte de ir de adentro hacia afuera, la parte de conocer a tu mente. Entonces podemos conocer a nuestra mente a través del cuerpo, qué tan rígidos estamos, qué tan flexibles somos, si hay dolores en el cuerpo ya nos habla de ciertas áreas energéticas, y igual por dentro, ¿no? Puede ser de adentro hacia afuera. ¿Cómo me estoy hablando? Eh, ¿Cómo dirijo mis pensamientos? ¿Cómo me trato? ¿Cómo juzgo? ¿Cómo no juzgo? ¿Cómo agradezco? ¿Cómo no agradezco? ¿Cómo me reflejo? ¿Cómo me victimizo? Yo creo que esa parte si realmente uno quiere autoconocerse, tiene que ser valiente de encontrar su mundo interior, que puede ser muy sucio y muy brillante, porque por dentro tenemos también desechos, basura, ¿no? La basura, la chatarra que nos hemos ido instalando por las películas, por las publicidades, por los discursos de las novelas, por los discursos de los familiares, por la sociedad, exigencias. Entonces es importante estar dispuestos a también considerar la limpieza interna. Si bien el cuerpo físico tiene la capacidad de ir al baño, de eliminar, ¿no? La mente también necesita un sistema para poder limpiar todas esas impresiones y estímulos que recibimos todo el tiempo. Entonces, te diría que Kundalini Yoga es una forma de poner ese tubo de escape o desagüe para que tengas espacio a ideas creativas, a ideas
positivas o ver las oportunidades incluso en las crisis. Entonces, no diría que una es mejor que otra, pero sí diría que si uno realmente quiere una transformación profunda y no solamente temporal, vaya a la profundidad de sus pensamientos, vaya a la profundidad de conocer su sombra para una real transformación. Y Kundalini Yoga te lleva a ese punto también. Sabemos, obviamente, que dentro de la práctica yógica hay diferentes herramientas y estilos en cada práctica yógica que nos ayudan a encontrarnos justamente en esto que desemboca en ese ser universal que es el autoconocimiento, primero a través de la autoobservación, ¿no? Algo puntual o característico dentro de lo que es la práctica Kundalini Yoga es que hay muchos componentes que te llevan sí o sí a este reencuentro. En algunos estilos de yoga, para los que han estado siguiendo los episodios, se marcan a través de posturas o a través de respiraciones, a través de los tiempos, a través de las relajaciones, pero quiero preguntarte, como ya un poco más de lleno en lo que es Kundalini Yoga, ¿cuáles son los componentes que pueden diferenciarse y pueden vivirse en una sesión de Kundalini Yoga? Mm. En una sesión de Kundalini Yoga es interesante porque se integra diferentes aspectos. El aspecto de entonarnos primero. Es decir, lo que me encanta de Kundalini Yoga es que creamos con la vibración un lugar seguro para abrir tus emociones, para abrir tus sombras. Parece que lo que digo es intenso, pero en realidad no es intenso cuando tú abres tu corazón y estás dispuesto a conocerte. Más bien es súper revelador, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Kundalini Yoga al inicio es entonar un mantra, el Adi mantra, Om Namo Gurudev Namo, para conectarnos con la cadena dorada de maestros que nos permite sentirnos seguros, ¿no? En un espacio amoroso. Y luego viene un segundo mantra, el Mangalacharan mantra, que es un mantra de protección, pero no desde la defensa, sino desde la disposición. Por eso nos vestimos de blanco en algunas ocasiones, ¿no? Para sentir que estamos disponibles. En cambio, el negro es una protección de no quiero contacto. Entonces, eso es lo lindo de esta rama, que abres desde un estado de devoción. Luego viene la parte de las respiraciones. Siempre hacemos una respiración, un pranayama de 3 minutos normalmente, y eso hace que tu mente ya no esté, haces una pausa con tu mente, porque las respiraciones se conectan directamente con el flujo de pensamientos. Entonces ya le damos la bienvenida a la mente para estar dispuesta a lo que sigue. Lo que sigue es un calentamiento de cuerpo para que la crilla, que son, crilla significa acción o acción, acción. Entonces vamos a hacer una serie de acciones con el cuerpo, posturas, asanas, una serie para ciertos temas y luego hacemos una relajación y luego una meditación. Entonces, como verás, en 1 hora y media o en 1 hora y cuarto tienes la experiencia física, mental, incluso de relajación, y cada clase es diferente, ¿no? Hay una clase que baila, en otras clases es todo sentado en postura meditativa o en una silla. Hay otras que son bien intensas, con posturas más largas, otras posturas más cortas, y entonces cada clase es un viaje. Pero lo que más me gusta de Kundalini Yoga es el sentido de comunidad y el sentido de servicio. Para mí esa es la parte donde yo más conecté, donde a veces me olvido, ¿no? Porque uno está en el automático, pero luego recuerdas la esencia de todo, que es servir a quienes están a tu lado, compartir con la comunidad, generar lazos de hermandad, eso es muy lindo, ¿no? Servir desde limpiar el baño o de hacer la comida o de prender la vela o de limpiar la sala. Entonces se genera no un sentido de, dame profesor, entrégame porque yo estoy pagando, sino es un, una armonía de dar y recibir muy bonito, ¿no? Creo que eso es lo que podría decir. Hace rato tocaste un tema importante que desde lo que ha sido mi experiencia y habiendo platicado también con muchos instructores, instructoras en diferentes partes del mundo, es el tema de los mantras. Cuando una persona llega por primera vez a una clase de Kundalini Yoga y se sienta, empieza a entrar en postura fácil, ¿no? Sentarse con las piernas cruzadas, empezar a conectar con la respiración. Cuando es tu primera vez o tus primeras veces te vas a dar cuenta, como bien lo dijo la maestra Valeria, que vamos a entonar algunos mantras. Pregunta número uno que te quiero hacer es, ¿qué significa mantra? ¿Para qué son? En términos generales, porque no nos tardaríamos otro podcast para detallar todo esto, pero ¿qué son los mantras? Y número dos, también, que es una pregunta que me han hecho a mí bastante y también he escuchado a través de otros instructores, mucha gente piensa,
ya me estoy metiendo en una religión, estoy intentando cosas que no quiero y me están llevando a un camino que de plano no deseo. Entonces, número uno, ¿qué significa la palabra mantra? Y número dos, ¿por qué y qué significan los primeros dos mantras con los que abrimos una clase con el Yoga? Man significa mente, tra, proyección, y básicamente es dejar que la experiencia del sonido haga su trabajo. Es como un masaje sonoro. Algo interesante que es que para llegar a escuchar la voz de nuestra alma, no necesitamos de la razón ni el análisis. Requerimos del sentir. Entonces los mantras sí tienen un significado. La invitación es sentir su frecuencia y su sutileza y dejarte envolver por esos sonidos supremos, esos sonidos que tienen muchas veces compañía de instrumentos que realmente dan paz al corazón. Es diferente escuchar un mantra con una calidad de sonido sutil, ¿no? Que el nat es la corriente de sonido. Entonces, es diferente escuchar un mantra en reggaetón, que también he escuchado, que puedes ponerlo en el auto, ¿no? Pero hay otros mantras que realmente abrazan tu alma, incluso te conmueven porque te recuerdan la belleza de la vida. Y puede que sí, lo entiendas a través del significado o lo experimentes a través del sentir. Entonces, al final se dice que los mantras y los sonidos te llevan a ese sentido de unión con el todo. Y ese sentido de unión con el todo puede ser que tú lo experimentes a través de alguna religión, a través de tu maestro Jesús, tu maestro María, de Krishna, de Buda. Entonces, al entonar y al abrir tu corazón a esta experiencia, tú estás acercándote más al Dios de tu corazón. En mi caso, yo no tengo una religión particular. Para mí el amor es mi religión. Yo sé que suena un poco hippie, pero realmente siento que el amor es la energía que engloba todo, ¿no? Que realmente abraza y nos lleva a ese sentido del alma. Entonces sí, los mantras tienen un significado, puedes ponerte a leerlos, algunos te pueden asustar porque te hablan de Guru Nanak, de Guru Ramdas, que son gurús de la tradición Sikh. Entonces sí, tiene una base desde una religión. Algunos dicen que no es una religión, pero yo creería que sí, la religión o tradición Sikh. Entonces, podrías pensar que estás como traicionando tu dogma o tu religión, pero creería que es mucho más allá. Yo siempre invito a que sientan esa conexión con el infinito y traigas la presencia de tus maestros, de tu Dios del corazón, y desde ahí es más, te acercas más a esa fe, ¿no? A esa fe. El primer mantra, Om Namo Gurudev Namo, básicamente es me postro ante mi sabiduría interior y me postro ante la sabiduría infinita, que vendría a ser lo mismo, porque tú eres una extensión o vienes de la chispa divina, entonces esa sabiduría la llevas en ti. Es para recordar tu maestría. Y el segundo mantra, el Mangalacharan mantra, es para recordar la fuerza primordial que nos rodea y nos une y nos protege. Entonces es un mantra de protección desde recordar esa fuerza de la existencia. Entonces no es desde no quiero que entren demonios con mis cantos, ni no, sino es un espacio de puro amor, porque donde hay amor, realmente todo se supera. Entonces, ese es lo lindo de Kundalini Yoga, que conectamos con un estado amoroso, que es el estado más alto de protección. Estés en donde estés, cuando tengas miedo, sirve, ama, y eso va a cambiar tu energía, y esa es la protección más grande que puedas tener, ¿no? Eso puedo compartir. Y es algo que puede caracterizar a la práctica con el yoga, que hay un sinfín, no diría sinfín, pero hay una gran variedad de mantras para diferentes aspectos. Alguien puede decir, estoy pasando esta situación de desamor, de desconexión, de dolor físico, falta de liderazgo, falta de conocimiento, y una de las joyas, diría yo, de Kundalini Yoga es precisamente el uso de mantras que, obviamente, ahorita vamos a entrar en esto, es una parte, digamos, que integra la experiencia de Kundalini Yoga, pero los mantras que se ofrecen tienen la capacidad de entregarnos esto, de darnos la capacidad de poder vibrar, de poder integrar, de poder resonar, de poder fluir con lo que los mantras proponen. Y cuando entras a tus primeras clases de Kundalini Yoga, te das cuenta que los mantras son tan variados que hay mantras para
prácticamente todo, o no sé si estás de acuerdo en todos los Mm. aspectos de nuestra vida para empezar a potencializar. Hay una parte bonita de los mantras, Valeria, que también para la gente que empieza a adentrarse en esto es la repetición, que es la capacidad de vibrar con lo que se está diciendo, tanto más como querer saber, porque bien lo dijiste, hay mantras que entonas o escuchas y no sabes ni qué dicen, pero te causa, sabes, una lágrima de amor, te causa una alegría, una sonrisa, se te figura en el rostro. ¿Qué de especial desde tu experiencia tiene un mantra o los mantras de Kundalini Yoga para crear esta conexión tan sutil, tan profunda, que va mucho más allá de la razón y la emoción? Creería que es primero el idioma sánscrito o gurmukhi, ¿no? Que están asociados. Tiene una frecuencia especial, una frecuencia, una vibración que no tiene insultos, que están, es una, está hecho para escrituras sagradas, entonces ya tiene una vibración mucho más pura. Tuve la oportunidad de ir al Templo Dorado en Amritsar, en India, y ahí el Templo Dorado está, creo que hace 500, si es que no me equivoco, 500 años, vibrando el Guru Granth Sahib, ¿verdad? Sin parar por 500 años, y la vibración que sientes en el Templo Dorado es riquísima, es algo muy diferente, es como creaste otra, se creó otra dimensión sonora. Y los mantras provienen de esta tradición. Entonces, por eso es que son mantras diferentes a los otros estilos de yoga, que tienen otras bases. Creería que podría ser por el idioma, creería que podría ser también por los tonos musicales que son muy sutiles, ¿no? Y conectan con fibras especiales y te recuerdan la belleza de la vida. Y sí, hay mantra para todo, supuestamente. Yo digo supuestamente siempre y cuando tú lo creas, porque si tú crees en eso, es realidad. Hay mantras para desbloquear temas financieros, para sanar temas de salud, ¿no? Entonces yo me acuerdo una vez que estaba en el auto en Lima y estaba llegando tarde a una clase grande. Había un súper tráfico y con Miguel, que es mi compañero de trabajo de muchos años, comenzamos a cantar un mantra y mágicamente se comenzó a abrir el camino. Entonces yo creo que es la fe lo que mueve realmente. Entonces si tú cantas con devoción y con fe, eso es lo que realmente hace el efecto, ¿no? Porque si no crees, de nada va a servir que lo cantes o lo escuches, ¿no? Entonces eso es importante. Si resuena contigo, si te da sentido, si tú quieres creer. Lo lindo de las creencias es que no es la verdad. Tú puedes instalar nuevas creencias. Y justamente por eso es que a través de la repetición es que tenemos las creencias actuales y a través de la repetición podemos instalar nuevas creencias. Por eso los mantras se repiten una y otra vez, para que realmente se instalen estos conceptos teóricos de la compasión, del perdón, del servir, ¿no? Conceptos que a veces sí, nos resuenan, pero no los calamos a la vida. Entonces, a través de un mantra, a través de las posturas, hacemos que todo esto se integre a nivel celular, que ya no sea solo teoría y que fuera del mat, fuera del yoga, de tu clase de yoga, puedas vivir la experiencia de realmente liberarte con el perdón, amar a quien te insulta, vivir casi, casi como una vida de santos, aunque seamos humanos, aceptando la vida humana, ¿no? Por supuesto, también tenemos reacciones, instintos, pero nada más que vas a experimentar una vida mucho más ligera porque todo ya está más integrado. Y eso es también a través de la repetición de los mantras. Me gustaría complementar, porque lo acabas de explicar maravilloso. Mira, hay mucho conocimiento, obviamente, que cuando lo empiezas a practicar te lleva a una conclusión o a una verdad. Y hay una frase hermosa a nivel ciencia y a nivel metafísico que significan que dice, si lo crees, lo creas. Y en la medida que tú crees, que de hecho también hay otras prácticas que mencionan el efecto placebo, ¿no? La parte de integración, si lo crees, lo creas. Cuando tú pones intención, llámale en el mantra, llámale en la clase, llámale en fitness, llámale en zumba, pero tú tienes el corazón, la intención de que eso es para ti, de que eso te va a la conclusión. En
en efecto vas a tener un resultado que va a guiarse, como lo mencionaste, desde el deseo más profundo, que es el deseo del amor, desde el corazón, ¿no? Y no me refiero, sabes, desde un corazón como quizás se pueda entender coloquialmente, y lo digo en estas palabras como un 14 de febrero, sino un corazón desde un amor muy profundo que no tiene palabras de explicación, simplemente sabes que está resonando con todo esto. Y los mantras son precisamente esto, en poner la intención con lo que se está proponiendo, sabiendo que hay una explicación del para qué es cada mantra, y cuando te entregas a la experiencia, lo vibras, te centras, cierras los ojos y fluyes en la experiencia sin parte racional, sin parte emocional. Se crea, entre comillas, la magia, que esa magia es la resolución de aquello que estás viviendo, una claridad o una integración de lo que estás experimentando para darle obviamente un semblante diferente a lo que dio. Eso es algo hermoso y precioso en la práctica Kundalini Yoga. Aunado a esto, cuando nada más hablamos de los mantras, entre muchos estratos que tocaremos ahorita de Kundalini Yoga, hay algo también importante que se maneja un montón en la práctica Kundalini Yoga, que puede acelerar o implementar o complementar lo que es este autoconocimiento o desarrollo de conciencia, que es la respiración. Y tenemos algo peculiar en la respiración, nosotros dentro de las diferentes formas de respirar que hay por nariz, por boca, nariz-boca, nariz-nariz, boca-boca, en fin, hay algo llamado respiración de fuego. Primera pregunta que te quiero hacer, brincando del tema de los mantras, ahora el tema de la respiración. ¿Qué impacto crees tú que genera la respiración en la práctica con el yoga? ¿Y qué significa y para qué sirve la respiración de fuego? La respiración de fuego es una de las respiraciones más utilizadas en las clases de Kundalini Yoga y tiene la fuerza y el centro de atención en el ombligo. ¿Y por qué en el ombligo y por qué se llama respiración de fuego? Porque en esa área del ombligo está coincidentemente tu fuego gástrico y el elemento del fuego según la energía del tercer chakra. Tu tercer chakra, el chakra son centros de energía. Cada chakra desde abajo hacia arriba puede conectar con un elemento, ¿verdad? Tierra, agua, fuego, aire. El tercer elemento es fuego y está aquí en el abdomen. Entonces, ese fuego es muy importante. Dicen las enseñanzas que, por ejemplo, si estás con mucho fuego, con mucha ira, con mucha rabia, tienes una gran oportunidad para que haya un impulso de fuego y despiertes la kundalini que reside en la base de tu columna. Entonces, están en las escrituras de que puede que ese fuego, puede ser que ese enojo, esa frustración, ese resentimiento que lleves por tiempo, si tú lo quieres transformar, sea tu gran catalizador para que destape la kundalini. La kundalini es el acceder a la conciencia, ¿no? Entonces, tienes esa fuerza para acceder a la conciencia. Entonces, interesante porque es realmente uno de los centros más importantes para que destapes tu conciencia. Entonces, la respiración de fuego hace que puedas regular ese centro, tercer chakra, porque un fuego descarriado es un fuego que hiere con tus palabras, que haces dramas, que, ¿verdad? Que vives con el resentimiento y todo lo que está asociado al fuego, ¿no? El estrés también, muchas personas tienen gastritis por el estrés. Entonces vamos a observar qué nos dice nuestro centro del ombligo. Cuando tú canalizas desde ahí, lo bombeas y eres conocedor de ese centro, ese fuego lo puedes canalizar de manera creativa y puede servirte como propulsor para hacer tus proyectos, para crear nuevas ideas, para comprometerte. Entonces es interesante porque ese fuego, si eres una persona que tiene mucha ira en sí, tienes mucho potencial para crear algo maravilloso, ¿no? Y volver de ese fuego un faro de luz en vez de un incendio. Entonces, con la respiración de fuego, nos centramos en ese centro y con las manos, que es otra postura, ¿no? Levantar los brazos a 60 grados, de cierta forma, ya estás llevando esa fuerza, que es bueno, como triángulo inferior, es la fuerza todavía de los instintos, estamos llevando esa fuerza al corazón, ese fuego al corazón y hacia arriba, ¿no? Por eso los brazos hacia arriba. Entonces, obviamente los beneficios físicos son muchos. Limpias la mucosa, expandes tu aura, recirculas, oxigenas. Tienes que hacerlo de forma correcta. Eso sí, que alguien te lo enseñe de forma correcta, si no te puedes hiperventilar. Pero una vez que lo tienes, ya luego es fácil de replicarlo, ¿no? Y esa respiración te da claridad, te trae al presente porque activas la energía solar, la energía del fuego. Entonces es bastante revitalizadora para estos tiempos.
Así que tiene, una lista de beneficios, pero claro que es en la experiencia que uno puede sentirlos, ¿no? Valeria, hay muchísima información allá afuera y esto es algo que también en lo personal me han preguntado mucho y te quiero hacer esta pregunta. Hace rato mencionaste la energía Kundalini y si uno de repente se mete a internet a indagar energía Kundalini a través de YouTube, aparecen cosas, sabes, muy fantasiosas, muy metafísicas, muy racionales y demás. Yo quiero preguntarte a ti, ya como una persona que tiene una práctica espiritual y que es de forma personal, pero por supuesto también en la instrucción, ¿qué es para ti la energía Kundalini Yoga? Como entendiendo ahorita que nos están escuchando personas que son nuevas en este concepto, y esta es su primera introducción, ¿qué es para Valeria Landeo la energía Kundalini? Si se activa, no se activa, si se activa, ¿qué pasa? ¿Es mera fantasía? ¿Es metafísica? ¿Es una realidad? ¿Qué es la energía Kundalini? Mm. Para mí, la Kundalini es una fuerza. En realidad, es una fuerza que permite el destape de la energía de todos los centros. Entonces, sentiría que gracias al despertar de la Kundalini o la activación de la Kundalini, podemos conocernos creativamente, ¿no? Se habla de que la Kundalini puede ser asociada a la energía sexual y pues sí, tenemos miedo a esa palabra por muchos tabús, pero en realidad la sexualidad está en todos lados porque es la energía creativa, la energía de la vida. Entonces, ya quitándole el lado morboso o el lado temeroso, estamos invitándonos a descubrirnos, ya recrearnos como nunca lo hicimos, a volver a mirarnos y a volver a crear nuestra realidad, nuestra historia. Entonces, lo cierto es que pareciera que Kundalini Yoga es peligroso porque sale ahí en algunos, ¿no? Como comentarios. Pero ¿por qué podría suceder estos tipos de comentarios? Porque a veces, cuando pasas de un estado a otro, rápidamente, es como que te dan un shot de energía, ¿no? Entonces, no sé si les pasa que cuando van a otro país, acá en Perú, si compras algo de Estados Unidos, ¿cómo era? Al revés, creo. Bueno, si compras algo de Estados Unidos y lo conectas aquí en Perú, explota, básicamente. Porque la corriente de energía de Perú no es la misma que de Estados Unidos, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, lo que hacemos con las clases de Kundalini Yoga no es poner energía que no corresponde a tu cuerpo, es algo progresivo. Por eso es que tú poco a poco vas sintiendo el cambio con la constancia. No es que de repente vas a despertar la Kundalini ya de un día a otro y vas a tener, tu cuerpo va a temblar o como suelen decir, ¿no? No sé si sucede en algunos casos, por ahí que seguramente le ha sucedido a alguien en otros tipos de técnicas, pero en este tipo de técnicas, como es tu cuerpo, preparar tu sistema nervioso para este nuevo código de información, va a la par. Entonces no tienes residuos ni tienes riesgo a que te suceda algo físicamente, porque estamos teniendo las dos áreas, la área física y la área emocional, energética, desarrollándose y despertándose a la vez. Entonces podría ser que algunas técnicas que son distintas, que despiertan la kundalini, tengan un impacto muy fuerte vibracional por esto mismo, porque es un estado de conciencia muy fuerte, como lo que hablábamos de la energía, de ponerlo en otro cableado, ¿no? Entonces, aquí estamos haciéndolo progresivamente, entonces es bien lindo porque sientes también una ligereza física, obviamente es progresivo, no es que no vas a esperar un cambio en una clase, ¿no? Entonces, es la invitación siempre en este campo de yoga es comprometerte. La disciplina, la constancia hacen la transformación en tu propia vida. Entonces, ¿a qué vamos a desmitificar? Si es así, vamos a desmentir que es un cambio de un momento a otro, requiere de tu compromiso, sí. Y también es seguro el 100% porque estamos con técnicas que abarcan estas dos áreas, ¿no? Entonces, eso es lo que podría compartir. Y estoy de acuerdo contigo también, algo que me gusta también como mencionar, ¿no? Si se habla como de la parte histórica, se ha dicho que nosotros como seres humanos somos o estamos hechos o creados a la imagen y semejanza, ¿no? De esa gran creación, de esa gran fuerza universal. Si eso es así, y no nada más porque lo podamos pensar intelectualmente, pero vivirlo, si eso es así, entonces forzosamente también, no forzosamente, pero otra vez los que lo han practicado lo saben,
también está esa misma fuerza de la creación, que bien lo mencionaste, que tiene que ver con la energía sexual, quitando todo morbo, como lo mencionaste tú, sino esa fuerza de la creación que lo ves en la naturaleza cuando empieza la primavera y empieza a florecer, empiezas a ver, por ejemplo, el proceso de un embarazo, empiezas a ver el proceso de un nuevo proyecto que estás creando. Si vemos estos diferentes ámbitos de creación, es que atrás de la creación tiene que haber una fuerza que impulse a esa creación, y esa fuerza precisamente en muchos ámbitos se le conoce como la energía Kundalini. Si nosotros a través, como lo has dicho hermosamente, seguimos la instrucción de una persona que ya ha recorrido el camino, es decir, que ya conoce la práctica Kundalini, que conoce la tecnología y te va especificando a dónde te crías en tiempos, formas y demás, puede haber una activación, una liberación de esa energía que siempre ha estado ahí, pero no hemos sabido cómo activarla porque hemos estado tan tapados psicológicamente, emocionalmente, que Kundalini tiene la capacidad como de ir paulatinamente activando internamente al cuerpo físico para que después de activar sistemas nerviosos, glandulares y demás, podamos entonces empezar a sentir, ya no a creer, sino a sentir, a vivir eso que empieza a emanar, que es de adentro hacia afuera, que es esa fuerza universal. Si esto es así, ¿por qué tú consideras que algunas personas, seguramente te lo han preguntado a ti también, por qué tú consideras, lo mencionaste hace ratito ligeramente, pero como un poquito más de lleno, por qué se le considera peligrosa a la práctica Kundalini Yoga cuando algunos lo ven como se despierta algo en ti? ¿Por qué puede ser peligroso, entre comillas, si es la definición, Kundalini Yoga? Mm, Mira, se me ocurren varias razones, pero no tengo la respuesta exacta. A veces hay manipulaciones macros, ¿no? Para dejarnos dormidos, como por ejemplo las programaciones de las noticias, que nos cuentan solo un discurso negativo de la realidad para instalarnos pánico, o el discurso de la culpa que viene de la filosofía cristiano-judío. Entonces, por ahí que podría haber una corriente de querer mantenernos dormidos, ¿verdad? De querer mantenernos dormidos, de instalar miedo, porque a través del miedo la gente también se mueve, pero no despierta. Entonces, quizás sí, yo lo digo por esto, puede ser por algo más macro, ya pensando así como, ¿no? Con las mentes estas gigantes que uno no conoce, pero también podría ser porque han habido quizás alguna que otra persona que ha tenido, no con la experiencia de Kundalini Yoga, yo no he conocido desde que tengo 17 años, no he escuchado nunca de alguien que en las prácticas que enseñamos, alguien haya tenido algún tipo de experiencia física que haya sido difícil, de repente retadora a nivel de músculos, porque estamos recién abriendo la flexibilidad, pero nada que vaya contra tu salud, al contrario. Pero quizás he escuchado por ahí que en algunas prácticas la Kundalini te da como, puede ser convulsiones o algo, y justamente la explicación que he intentado como para asentar es que a veces la frecuencia de el despertar de tus chakras puede ser mucha para lo que tu cuerpo puede recibir. Al final, si lo haces progresivamente, si tu corazón está abierto, si abres tus canales internos físicos y mentales, la corriente de la vida no va a ser un impacto negativo en tu cuerpo. Al contrario, vas a sentir como la corriente te sana, como esta corriente y de la fuerza vital te entrega nuevas percepciones que nunca tenías, que son las percepciones más simples de la vida. Agradecer lo que hay hoy, amar lo que eres, amar tu enfermedad porque hay un mensaje, amar al que te hizo daño porque te enseña algo. Entonces vamos a lo más simple, simplificamos, simplificamos. Entonces en realidad no es complicado y ni es peligroso para mí parece al contrario. No podría ser peligroso para quienes quieran dominarnos, pero no tendría otra respuesta. ¿Tú qué respuesta tendrías? De hecho, igual en mi canal, en mi canal en YouTube, en Casa con el Yoga, tengo un podcast, hablo ahí como una hora acerca de lo que yo considero
¿no? Del por qué pudiera ser peligroso. Pero mira, en términos generales y resumiendo ahorita, ¿qué de peligroso puede tener respirar? ¿Qué de peligroso puede tener estirar? ¿Qué de peligroso puede tener la capacidad de sentarnos en silencio, de observar lo que está pasando para tener una mejor comprensión de lo que está pasando en mi mundo interno sin juzgar a un mundo externo? Porque primero voy hacia lo que vive dentro de mí, en lo que yo estoy creando. Y cuando yo comparto estas experiencias, y me han dicho muchas ocasiones cuando voy a ciudades e inauguro, ¿no? Kundalini Yoga, que es nuevo para la comunidad, es precisamente esto, o sea, es la capacidad de autoobservación. Cuando vas a observar, primero, antes de ver lo que está pasando, vas a observar tus propios miedos, tus angustias, tus temores, tus fortalezas, tus alegrías, tus inseguridades, para entonces tener como un marco completo en 360 grados de lo que está morando dentro de ti. Y una vez que ya te das cuenta a través de tus primeras clases, esto me duele, no sabía por qué, pero después de algún tiempo ahora entiendo por qué este olor. Ahora me cuento que he sido muy enojón, he estado guardando mucho resentimiento, he estado juzgando, me he estado desconectando de lo que es el propio autocuidado. Demás, cuando empiezas a hacer todo esto, eso para mí es un despertar, y eso para mí es darme cuenta de lo que soy como ser humano responsable en un aspecto social, pero también de lo que soy responsable a nivel espiritual, de lo que estoy emanando a través de palabra, pensamiento, acción, para saber cuán repercute como la gota que tiras en el agua y tiene consecuencias. Ser responsable de lo que yo soy como entidad finita y entidad infinita. Y en eso, para mí, cuando hablo de despertar y activación de energía Kundalini y demás, yo hablo como ser más consciente de mí. En lo personal, yo no hablo como de y te despiertas y eres un dios. O sea, yo hablo más como soy consciente de mí, soy consciente que lo que estoy haciendo tiene una acción-reacción, soy consciente de que lo que yo estoy creando no nada más está perjudicando o beneficiando al momento presente, sino a mis generaciones que vienen también. Lo que yo estoy creando es una semilla que está floreciendo en un campo universal y que algunos van a tener frutos, algunos van a tener sequía, pero lo que yo estoy creando es mi responsabilidad de mi universo interno, y para mí eso es darme cuenta de que sería, digamos, mi explicación del despertar. ¿Y ante qué puede ser peligroso? Claro, en cuanto a algunas personas ya no caminas como han caminado varios, ya no crees lo mismo que crean otros, y no por rebeldía, sino porque hay algo hermoso que me gusta decirlo, hay diferentes puntos de vista, pero también hay diferentes vistas del punto. Y desde mi experiencia, Kundalini Yoga es ver las diferentes vistas de ese punto y no los diferentes puntos de vista en donde puedes colapsar en ideas, puedes chocar y ahí te pierdes en la parte mundana. Entonces, esa sería mi explicación del por qué la experiencia energía Kundalini puede ser peligrosa para algunos, y qué es el despertar, que no tiene nada que ver como, oye, hay alguien iluminado por allá que está en su halo de luz. No, es la persona más congruente, más feliz, más en paz, que ha entendido que se ríe de sí mismo, se ríe de la vida y está caminando, enseñando y compartiendo a través de la acción y no a través de la palabra. Creo que eso sería para mí la definición de lo que es Kundalini Yoga. No sé si estés de acuerdo, Valeria. Sí, claro, totalmente. Mm, sí, no podría decirlo diferente, ¿no? Conocerte, aventurarte a vivir la vida, porque este es un estilo de yoga que no te lleva a la montaña, ni te invita a meditar y a aislarte del mundo, ¿no? Sino más bien te prepara para en el mundo recolectar tesoros para tú ser esa persona que tú quieres ver en el mundo, ¿no? Como dice Gandhi, sé la paz que quieres ver en el mundo. Entonces tú mismo vivir eso que tú esperas de los demás y no para enseñar ni predicar, sino para sentirte feliz con tus decisiones y también con aceptar tus errores, sentir y aceptar tu humanidad. Esa es una parte también muy linda que me gusta, ¿no? Mi maestra Gurmukh, con quien me formé, nos dijo eso en la formación, nos dijo que todos los seres humanos aquí en la Tierra tenemos algún chakra desbalanceado, porque si no estaríamos ya en otro plano. Entonces, no se trata de buscar la perfección o la armonía siempre, sino es saber estar en la desarmonía, saber abrir tu corazón en la crisis, saber de verdad también habitar en la sombra. Y esto me encanta porque lo hace mucho más real, ¿no? Si no estaríamos hablando de algo muy ideal y podríamos sentirnos muy lejos de ese ideal
espiritual iluminado, entonces yo no soy capaz y te juzgas mucho, ¿no? Eso podría agregar. Y algo que creo que ayuda mucho este proceso, que es algo muy peculiar también de Kundalini Yoga, y quienes estén escuchando y estén en sus primeras clases o llevan un rato sabrán que lo viven, es estar con los ojos cerrados en la práctica. El no preocuparte lo que está haciendo el de enfrente, el de atrás, el de lado, no hay comparación, sino ojos cerrados y empezar a entender y a vivir y experimentar qué está pasando en este mundo interno. Y mira, confabulo demasiado contigo también esta idea de que a veces yo creo que en esta parafernalia espiritual, yo creo que en este mercadeo espiritual, de repente siempre es como, y soy luz, y soy amor, y soy luz, lo cual sí, sí, claro, por supuesto, pero también hay que entender que también somos oscuridad. Y como lo dijiste, mientras sabemos identificar ambos extremos, pero sabemos balancear y caminamos y no negamos una existencia u otra, o no nos inclinamos hacia un lado de la balanza y llegamos al punto neutro, es eso, saber que soy feliz cuando está la infelicidad, saber que puedo entender la enfermedad cuando me creo desde la salud mental, la salud psicológica, la salud emocional. Eso es hermoso cuando no estamos como, sabes, bien, hace rato que es una palabra como muy hippies, caminando y puro amor y paz. O sea, entiendo que tengo como la vida, veo que de repente es de día, veo que de repente es de noche. O sea, la Pachamama no niega su oscuridad, ¿no? La Pachamama nos muestra ambos caminos y tú sabrás cómo integras la información del día y la noche. Igual con nosotros, no podemos negar nuestros lados oscuros y nuestros lados luminosos. Tenemos ambos y los tendremos porque estamos en una experiencia humana. Y aunque a veces no los podamos ver en nosotros, podemos ver lados oscuros en otras personas y eso también es integración. Entonces, creo que esto es algo hermoso que nos lleva a la capacidad de entender lo que es el estado de conciencia, que es el estado de la observación y el estado de neutralidad. Y quiero preguntarte ante todo esto, que ya que estamos hablando de este proceso, en cuanto a las experiencias que mucha gente comparte en sus primeras clases de Kundalini Yoga, vertientes en la respiración, de repente es, oye, ¿por qué cuando estoy respirando de esta forma, de acuerdo a la clase o a las clases de Kundalini Yoga, por qué de repente siento hormigueo, siento cosquilleo, siento que la boca se me hace como un poco chueca? ¿Qué impacto tiene la respiración en una clase con el yoga? Lo lindo de las respiraciones es que no necesitas nada de afuera para regular tus estados emocionales y físicos. Es realmente poderoso conectarte y conocer tu poder en tu respiración. Para empezar, tu respiración es lo que te ancla aquí a la tierra, ¿no? Lo que te permite la vida. Y entonces ahí hay mucho poder. Y efectos secundarios como lagrimeos, tos, bostezos, adormecimientos es natural porque estamos tan acostumbrados a estar con el sistema nervioso simpático, que no es tan simpático, por ahí dicen, que es el sistema nervioso que permite que estés en alerta, ¿no? Que tiene su función, por supuesto, pero es la respuesta del cuerpo ante el estrés, ante los peligros, y como estamos visionando todo como un peligro últimamente, porque la vida te dice que todo es incierto, ¿no? Te digo, la sociedad y el diseño de la sociedad de esta era es así. Estamos transformándonos a otro código, pero actualmente todavía tenemos eso, ¿no? Entonces, como vivimos todo el tiempo apurados, nerviosos, tenemos el sistema nervioso simpático totalmente presente y no damos espacio al sistema nervioso parasimpático, que es el sistema que te permite relajarte, calmarte, em, conectar desde otro lado, ser más paciente, confiar. Y entonces cuando tú respiras de cierta forma o haces algunas posturas o en sí la clase de Kundalini Yoga, estás dándole espacio a que responda ese sistema. Y como a veces ni le hemos dado espacio en meses, a veces en años, nuestro cuerpo tiene que expresar esa liberación de tensión de alguna forma, con una tos, con lagrimeos, con ciertas vibraciones, pero es al inicio nada más y es por momentos cortos, ¿no? Entonces, interesante porque el cuerpo es tan sabio que a veces olvidamos de su propia sabiduría. Mira que la respiración ya la tienes, ¿no? No hace falta, pero nada, ni siquiera la gran roca ni el gran maestro. Tú con tu respiración, si te conoces a través de esas técnicas, puedes ayudarte mucho a no ser víctima y a tener tu poder energético, tu poder emocional, y eso, ¿no? Podría compartir. Eso es maravilloso.
Hemos hablado de respiraciones, hemos hablado de mantras. En cuanto a la parte práctica, la parte física, que esto es algo que tienen en común todas las prácticas yoicas, hablar del cuerpo físico, ¿qué importancia tú consideras dentro de las diferentes crillas? Que así como hablamos de mantras, dijimos que hay mantras para prácticamente todo o todo lo que estés necesitando en tu experiencia humana. También hay crillas, que es una cosa hermosa en Kundalini Yoga, que cada clase puede ser diferente. Un día vas a una clase por casualidad o coincidencia y te toca una clase bien tranquila, sentados, ¿no? Algunas posturas, meditaciones y demás. Y de repente vas a otra clase y es más intensa, es más activa, estás parado, estás sentado, estás fluctuando y demás. ¿Qué importancia tiene el cuerpo físico ahora en la parte del desarrollo de conciencia? Pues el cuerpo físico es tu conector del cielo y la tierra. Es el quinto cuerpo, ¿no? Justo el centro de... Hablamos del quinto cuerpo porque en Kundalini Yoga se habla de cuerpos energéticos también, 10 cuerpos, ¿no? Los cuerpos mentales, espirituales y el físico. El físico es el quinto. Entonces, es justamente el puente. Si no conectamos con nuestro cuerpo, estamos dejando de sentir los milagros de la vida, porque el cuerpo te comienza a dar un montón de señales a través de sus gestos. Y también reconocer que tu cuerpo es sensorial. Entonces, a través de los sentidos podemos reconocer la belleza de la vida. Entonces, una de las cosas que siempre eh, comentamos o se dice como animamos o alentamos es ver a tu cuerpo como el templo más sagrado que existe, ¿no? Entonces, hay muchos tips de autocuidado, hay muchos tips de alimentación y por supuesto las prácticas físicas que hacen que tu cuerpo esté al servicio de tu alma, porque tu alma puede tener muchas ganas de hacer muchas cosas, pero si tu cuerpo no está capacitado, va a ser difícil porque puedes que estés exhausto o puede que tengas ciertos miedos o limitaciones físicas que tú consideres que no te van a ayudar a desarrollar tu camino del alma. Entonces, mientras tú más seguro te sientas con tu cuerpo, sea como sea, ¿sí? Es perfecto. Es perfecto el cuerpo que tú elegiste básicamente, ¿no? Por vibración, tu alma eligió un cuerpo perfecto para desarrollar la misión de tu alma. Entonces sí, nos habla de una devoción hacia tu cuerpo y también un autocuidado constante, es importante, ¿no? Porque a través de tu cuerpo conoces a Dios y conoces la vida con los sentidos. Entonces sí, sí, creería que es fundamental esa área del cuerpo y no sé si por ahí va la pregunta. Sí, exacto, pero la pregunta y complementando también esta parte, si queremos empezar a, como le digo en ocasiones, si queremos empezar a experimentar o vivir verdades elevadas, puede ser válido, pero empecemos por las verdades un poco más terrenales, que son las verdades del cuerpo. Mientras más empiezo a conocer las verdades de este laboratorio interno, más puedo llegar a comprender, no por intelecto, sino por experiencia o por corazón o por espíritu, las verdades universales. Y el cuerpo, considero yo también, es de suma importancia a través de alimentación, por supuesto, a través de beber agua constantemente, a través de la práctica yoica, para empezar a saber qué es lo que está bien dentro de todo esto. Una vez que hemos hablado de estos puntos, Valeria, para la gente que, digamos, está escuchando y se está como motivando, diciendo, me encantaría hacer una clase de estas, ¿qué es y cómo es una clase? ¿Cuál es la estructura de una clase de Kundalini Yoga? Sí, sí creo que lo mencionamos antes, eh, que es la respiración, primero los mantras de inicio, la respiración, luego el calentamiento, luego la crilla, luego la relajación y luego la meditación y luego cerramos con el eterno sol. Es muy bonito seguir esta pauta porque es toda una preparación, ¿no? Cuando tú abres tu cuerpo físico, llegas a estados más profundos de meditación. Por eso es que la crilla, la parte física, es previa a la meditación, ¿no? Y tenemos, a diferencia de otros yogas, un shavasana más extenso. A veces en otros yogas el shavasana, que es la parte de la relajación, que es tumbarte en tu mat, básicamente, Que es y lo que más dedicarte. gusta también en muchas personas, Sí, ¿no? sí, 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 les encanta a muchos, ¿no? Como de broma dicen, eso es lo que más me gustó, porque claro, estás recibiendo y te relajas después del esfuerzo físico, entonces es muy agradable. Y importante, tenemos 11 minutos, puede ser de 9 a 11 minutos el Shavasana.
interesante porque es un momento en donde te invita a soltar y a saber que el gran hacedor hace por ti. Si bien en las asanas anteriores estamos haciendo el esfuerzo nosotros, ¿no? Aquí es recibe, integra y déjate ir. Entonces es también una respuesta hacia la vida que tenemos fuera del mat muy importante, ¿no? El saber confiar, el saber recibir, el saber dejar ir. Entonces, creo que es una de las diferencias, pero sí tiene todo, ¿no? Todo muy completito, es muy completo. Me gusta decir a mí en Savasana en algunas clases también que uno en la clase de yoga da lo mejor de sí, entrega. Me gusta mucho esta parte de motivar al estudiante, ¿no? Da lo mejor de ti, entrega lo mejor de ti. Y una vez que ya se entrega lo mejor de ti, en el Savasana, haz que Dios te haga a ti. O sea, viene Mm. la parte de la complementación. Eso me encanta mencionar en las clases de yoga. Valeria, para la gente también que esté dentro de sus actividades a llevar a cabo antes de dejar el cuerpo físico y demás, ¿por qué nos vestimos de color blanco y por qué utilizamos turbante algunas personas, algunos maestros en Kundalini Yoga? La vestimenta de blanco es la transparencia, es el resumen de todos los colores, maxifica y magnifica tu alma, es decir, tu aura, que es tu energía, tu campo vibratorio, te hace más cercano, te permite ser más presente, porque con la ropa blanca te puedes manchar con cualquier cosa, ¿no? Entonces comes más presente, sabes dónde sentarte, em, representa la pureza de tu alma. El turbante es una tecnología muy interesante de probar, que es ajustar los 26 pedacitos del cráneo para tener una mayor concentración y activación cerebral mientras meditas. Además que de alguna otra forma cubre nuestro chakra corona, que es en la mollerita, para que no estemos tan dispersos, ¿no? De hecho, me acuerdo que una vez, yo cuando enseño siempre me pongo turbante. Cuando medito en mi práctica y hago mi práctica, no me pongo turbante, casi nunca, salvo que tenga algo así, que esté muy preocupada y necesite así ponerme mi turbante para ir más profundo, ¿no? Que me ha sucedido. Pero les comparto, ¿no? Entonces, yo sí siento que cuando enseño necesito tener turbante para estar con más proyección y mucho más presente. Me acuerdo que una vez di una clase sin turbante y era una clase súper dispersa. Entonces dije, bueno, definitivamente mis antenas, que son mi cabello, necesito encauzarlos y estar mucho más. E incluso es algo muy sencillo, ¿no? Mientras tú te peinas, estás ya, por eso estoy que me peino acá un poquito cada rato, porque, bueno, de alguna u otra forma, también todo es energía y comunicación. Entonces, pero esto es para mí. De repente para otras personas no necesitan y más bien conectan estando con el cabello suelto, ¿no? Entonces, lo lindo es que todo es una invitación. Todo es una invitación y cada uno es diferente. Como les comentaba, a mí me funciona cuando enseño y cuando hago mi práctica diaria, no necesariamente me pongo un turbante. Entonces, eso es interesante de compartir también. Nada es obligatorio. Y también, por supuesto, algo ya la última invitación es que vistas como para que, es decir, una de las preguntas que puedes aplicar ahora es si tu vestimenta representa tu alma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahora uso colores sencillos porque así siento que es mi alma y un poco color y bonito porque siento que es con lo que yo conecto ahora, ¿no? Entonces, fíjate tú tus vestimentas si realmente representan la pureza de tu alma. Qué bonito, y sí, también lo he observado como estudiantes. De hecho, me viene a la mente una estudiante que estuvo bastante tiempo en las clases, ella vestía de colores, o sea, literalmente colores porque su vida era así, o sea, Ujú. su representación era hoy me siento de verde y estoy feliz y me siento de negro porque me siento melancólico y me siento de tal y experimentaba esto. Entonces, es importante poder saber esto. Una pregunta que te quiero hacer también que se le ha hecho a las demás maestras que han estado participando de yoga exclusivamente es si en Kundalini Yoga siguen algún maestro, alguna maestra, algún lineaje, algún gurú, si hay algo que se esté siguiendo constantemente o es una práctica independiente que cada instructor le va dando su forma y su guía. Es interesante porque siento que el concepto bueno, seguimos un linaje, sí, un linaje,
Pero siento que ahora, después de la pandemia y también de las revelaciones de Yogi Bayan, el fundador, o quien trajo a Occidente las técnicas, siento que hay una reconceptualización de lo que es seguir a un maestro, ¿no? Entonces, yo recuerdo incluso en un libro de Yogi Bayan, que es específicamente el libro de la mente, salía ahí, ¿no? Tú como maestro no puedes nunca verte débil, no puedes contar tus debilidades. Entonces, interesante porque yo creo que ahora estamos en otra era. Estamos en una era en donde nos toca ser cercanos y reconocernos todos maestros. Entonces, si bien tú vas a sentir cuando conectes con alguien que te inspire, vas a, tu alma va a saber que esa persona tiene mensajes para ti desde su ejemplo, pero no necesariamente como se decía antes, desde la obediencia, ¿no? Si tu maestro te decía, anda al árbol y quédate 5 días ahí sin comer, porque tu maestro lo dijo, tú lo vas a hacer. Entonces ya estamos en otro concepto. Estamos en el concepto de saber que todos humildemente tenemos la fuente de la sabiduría y que podemos inspirarnos unos a otros. Entonces eso de hacerlo todo por obligación creo que ya no funciona, es todo por inspiración. Se recomienda tener a un guía, ¿no? A una mirada externa de tu realidad para que te guíe, pero esa guía siempre va a ser genuina si es que siempre te lleva a ti, ¿no? Entonces, una guía genuina no te va a decir qué hacer, te va a facilitar el espacio para que tú encuentres tu verdad. Entonces, van a haber o un maestro o más de un maestro espiritual, ¿no? Que te puedan guiar. Y también van a haber maestros cotidianos en la vida, en tus relaciones interpersonales, que es muy interesante porque ahí a través de las relaciones es que nos conocemos profundamente, que puede ser tu hijo, puede ser tu jefe, tu esposo, tu esposa, ¿no? Que te dan información muy importante. Entonces sí, se sugiere que tengas a un maestro con quien puedas tú hacer un check-in, ¿no? De vez en cuando. Y, pero siempre que te lleve a la voz de tu corazón, ¿no? Entonces, yo creería que es así. ¿Tú cómo lo ves? Yo igual pienso, cuando llegó, en un poco de historial, el maestro Yogi Vayan aquí a Estados Unidos, digo, yo vivo en California, aquí está la crema y nata de todos los discípulos directos que conocieron a Yogi Vayan. Tengo la oportunidad eh, y la gratitud y la bendición de conocer a muchos de ellos, habiéndome certificado directamente con muchos de ellos también, y muchos de ellos también compartiendo sus experiencias con él, que sí, cuando llega el maestro Yogi Vayan está justamente este cambio de transición de era, ¿no? En donde tiene que haber más firmeza, más dureza, más imposición, más disciplina, pero hoy por hoy creo fervientemente, no sé si tú lo percibas igual, y esto es una pregunta interesante porque nunca lo había hablado, digamos, públicamente como ahora lo manifiesto, ¿no? Pero creo que hoy por hoy habemos diferentes instructores de Kundalini Yoga en el mundo que no estamos bajo la creencia total de la disciplina y la imposición y porque se dice es lo que se tiene que hacer, sino bien lo mencionaste, uno ya va resonando en este autoconocimiento de nuestra propia sabiduría y vamos compartiendo, digamos, desde la unión, comunión, compasión, pero también algo importante es el no ocultar lo que también somos como seres humanos, porque de repente escuchar a una Valeria que también ha sufrido, que también ha batallado, que tiene un día triste, que tiene un día amargo, también es válido, ¿no? Y no tenemos que estar nosotros en las clases como, ah, sí, yo soy el maestro, yo soy el que lo sé. También somos humanos y también vivimos, y creo que eso también nos hace, digamos, comulgar más con las personas que llegan a nuestras clases y sobre todo ser sinceros con nosotros mismos, de no hacernos los fuertes, porque a veces habernos hecho los fuertes en muchos años de nuestras vidas, independientemente de prácticas espirituales, tarde o temprano cobrar facturas, eso a nivel psique, a nivel emoción, a nivel físico. Entonces, creo que es humanizarnos, somos seres humanos y eso es algo que también he compartido mucho. A veces vemos a personajes, sobre todo en redes sociales, ¿no? Vemos a maestros, maestras de Kundalini Yoga y los vemos como, sabes, o sea, él tiene el camino recorrido y su vida está perfecta. Y no, la realidad es que también padecemos, también le sufrimos, también tenemos trancazos, también tenemos confusiones, pero tenemos herramientas, que eso es algo que creo que puede marcar la diferencia. Pasamos lo que tú pasas, pero tenemos un manual de ejecución. Como me corto, me fracturo, pero hay un botiquín de emergencias que te puede sacar de ahí en un momento. Igual, esto sería como el botiquín de emergencias, por poner una ejemplificación, de aquello que pasamos en nuestra vida diaria y que no estamos exentos. Y es eso, es entendernos a través de nuestro propio autoconocimiento con estas herramientas para poder sentirnos y sabernos mejor y saber que la vida es así. Mientras estemos vivos y hasta que nos llegamos a morir,
todos, quitando etiquetas de instructores, maestros, todos como humanos vivimos en un mundo que fluctúa constantemente y que nos tienta, pica, provoca y eleva constantemente para saber en dónde es que estamos cimentados y demás. Valeria, para ir cerrando este podcast, porque no sé, siento que nos podemos tardar más tiempo, pero para ir cerrando este podcast, ¿hay algún impedimento, hay algún límite para alguien que no pueda asistir a las clases de Kundalini Yoga? ¿Tú consideras que es para todos, todas las edades? ¿Qué me dices de esto? Yo creo que es importante que lo experimenten. Mm, yo no podría decir que no es apto para personas que toman medicamentos psiquiátricos. Por ejemplo, he conocido instructores que toman medicamentos y que les ha complementado muy bien la práctica, pero todo tiene que ver con lo que uno está listo para experimentar o recibir, no sé si es la palabra. Entonces, no me atrevería a generalizar. Hay yoga para niños, hay yoga para adultos mayores, hay variantes para quienes tengan problemas físicos. Entonces, creería que es interesante que se animen, que se lleven a la experiencia. Em, y bueno, siempre saber que hay variantes y ritmos. Lo que te invita a Kundalini es conocerte y ser muy compasivo con tu cuerpo, pero también te invita a desarrollar la capacidad de no huir, de conocer tu poder energético. Así que bueno, básicamente yo diría que lo experimente quien quiera probarlo y discierna si es o no para él o ella. Y yo diría también que el único impedimento que diría, si alguien me dijera cuál es el impedimento que piensa Enrique que una persona Ujú. no podría hacer con el yoga, es tu propia mente. Te lo digo porque le he dado Kundalini Yoga, clase de Kundalini Yoga a discapacitados, sin brazos, sin Ujú. piernas, enfermos de cáncer. He dado Kundalini Yoga a personas que están directamente en estado vegetativo, en camas. He dado Kundalini Yoga a, no sé cómo se dice en tu país, a homeless, vagabundos, personas que viven en la calle. He dado clases de yoga ahí. Un sueño que tengo, espero algún día se me cumpla antes de que deje este cuerpo físico, es ir a dar clases a prisiones. Ujú. Entonces, yo creo que Kundalini Yoga es para todos siempre y cuando tu mente te lleve ahí o te impida llegar ahí. Yo no veo ningún problema en todo esto y quiero terminar como esta parte de para quienes son y para quienes no son. Una de las experiencias más amorosas que tengo en todo esto. Hace un tiempo llegó ante mí una persona llorando en clase. Yo estaba preparando mi clase, me había sentado antes de que empezara la clase. Se siente esta persona enfrente de mí. Yo no la vi físicamente, simplemente la sentí. Estaba llore, llore, llore. Abro los ojos, empezamos en nuestros mantras, empezamos la clase, perdón. Ella estaba llorando todo el tiempo. Termina la clase y cuando se acerca la clase me deja un folder enfrente de mí y este folder me dice la persona llorando, ábrelo, abro el folder sin conocerla a ella y resulta que el folder era el testimonio o la testificación del doctor que estaba dictándole 4 meses de vida a lo mucho a esta persona que tenía cáncer. Entonces ella me dice en términos sencillos, sabes que si me voy a morir, quiero morirme lo más en paz posible y me han dicho que Kundalini Yoga me va a ayudar a morir mejor, ¿ok? Entonces, sabes, cuando tienes Ujú. instrucción, o sea, Ujú. tienes un rato en instrucción, sí es importante que no fundas tus sentimientos, emociones con el estudiante, o sea, sí hay que ser compatibles, pero no hay que sentir que la emoción de ella es mi emoción. Y entonces dije, vamos a hacer esto, vamos a preparar un plan de pagos, y sí, un plan de pagos, un plan de instrucción, meditación, instrucción, pranayamas, etcétera. Y fue viniendo una clase, otra clase, otra clase, iba a otras ciudades y demás. Para no hacerte cuento largo, a los 4 meses que ya se había cumplido el tiempo límite, ella no se presenta a las clases, ya no llegó a la clase. Como instructor me sentí totalmente satisfecho porque dije, di lo mejor de mí, hasta más de mí para poderle brindar las herramientas posibles, no nada más de Kundalini Yoga, sino otras tantas prácticas y técnicas, ¿no? Al 5.º mes llega y se presenta y estaba sentada en la clase. Se sienta, era otro semblante diferente. Había un folder también cuando terminó la clase, este folder, y cuando se acerca me dice, ve el folder. Y en el folder decía que irónicamente o increíblemente para el doctor no se sabía cómo, el por qué científicamente, médicamente hablando, ella que estaba a lo mucho 4 meses de morirse, ahora estaba completamente sanada del cáncer. O sea, completamente se sanó y yo hoy por hoy esta persona que se llama Gaby da clases de Kundalini Yoga para enfermos de cáncer en fase terminal. Y con esto digo, no hay
para quien no sea una práctica yógica. Y esto digo, no nada más de Kundalini Yoga, no hay para quien esté en la total disponibilidad, como dijo Valeria al principio, con total corazón para poder crear un cambio en sus vidas. Tu único impedimento es tu mente, porque si te hablas de tu cuerpo físico, te puedo decir que personas sin brazos, sin dedos, sin piernas hacen y se entregan más en muchas ocasiones, pero a veces se entregan más las personas discapacitadas a una clase de yoga que quien va y de repente, ay, qué flojera, qué pesado. Me ha tocado ver que en muchas ocasiones los discapacitados y los mismos vagabundos o homeless, como se llaman acá, dan mucho más de su práctica. Así es que si tú resuenas con cualquier práctica yoga, es para ti. Valeria, otra pregunta para terminar. ¿Qué significa Sat Nam? Satnam, yo soy verdad, o mi identidad es la verdad. Lo usamos como un saludo, Satnam, ¿qué tal? O como un Satnam, gracias. También se dice que viene del Namaste, que viene de esa raíz también, ¿no? Es un paralelo, que es reconocer la pureza en tu alma, entonces saludas con devoción. También sirve para bendecir los alimentos eh, y para dar la bendición. Pues eso. Perfectísimo, pues hemos abarcado mucho de Kundalini. La verdad es que estoy contento, gustoso y agradecido contigo por haber conseguido esta charla. Quisiera saber en dónde te encuentra la gente, en qué redes sociales, si estás en clases presenciales, si estás en clases virtuales, ambas, ¿cómo te encuentra la gente? Gracias. Respira la vida, respira la vida. Es la página que comparto, bueno, que es una inspiración desde hace algún tiempo, tanto de YouTube como en Instagram, como en ¿dónde más? En Facebook. Bueno, es Respira la Vida 108 en Instagram y en Facebook y Respira la Vida en YouTube. Y ahí tengo hartas meditaciones, tengo como más de 200 meditaciones gratuitas, como, bueno, clases completas, unas 20 que también son gratuitas. Y siempre hago clases a veces más pequeñas, más grandes por luna llena, por luna nueva. Mucha información concisa en Instagram, tips yógicos, así que bueno, ahí estoy. Entrego clases semanales, grupales en línea, los jueves, que pueden ver la grabación. Cada clase hay un tema interesante. eh, Ojalá sea interesante para ustedes. Y también entrego talleres en línea, retiros y bueno, en Lima voy a dar pronto un taller presencial, pero digamos que ahorita lo online es lo que más hago porque estoy viviendo en Cusco. Entonces, bendiciones de la pandemia. Eso es así. Bueno, ya lo escucharon, para la gente que esté en Perú, vayan a Cusco y van a poder tener una clase presencial con Valeria. Valeria, la última pregunta que te hago, que es la pregunta que le hago a todos los participantes de Ineludible Podcast, y es la siguiente. ¿Cuál es la lección de vida más importante que has tenido y que quisieras compartírsela al mundo por si hoy tuvieras que despedirte? Creo que la lección más importante que he tenido ha sido confiar en mi cuerpo. Me sané de endometriosis, una condición que más de 7 doctores o 7 doctores me dijeron que era incurable. Me propusieron quitarme el útero, apagar mi menstruación con pastillas. Finalmente puedo decir que tengo mi menstruación, no tomé ninguna pastilla, no tengo dolores y realmente somos capaces de regenerarnos. El cuerpo es tan sabio. No hay que olvidar esa fuerza milagrosa más allá de la ciencia que existe. Así que les diría eso. Confíen en su cuerpo, en su capacidad de sanar nuevamente, así como la historia de Gaby. Eso les diría. Muchísimas gracias, Valeria. Algo con lo que desees cerrar este episodio. Gratitud infinita. Si alguien está escuchando hasta este punto el podcast, los felicito porque han llegado al final Bravo. y bravo. Y que se llenen de bendiciones en su vida, porque si están aquí, quiere decir que están queriendo encontrarse, ¿no? Reencontrarse con ese estado natural de su ser de amor. Así que hacia eso los ilumino y gracias, gracias Enrique por este momento, por compartir y por nutrirnos también entre nosotros.
Gracias a ti también, Valeria, de verdad, totalmente con el corazón en la mano por el tiempo que dedicaste. Y por supuesto, también gracias a ti que estuviste escuchando o viendo este maravilloso episodio con Valeria Landeo acerca de Kundalini Yoga. Y nos estaremos viendo, escuchando o leyendo en las siguientes sesiones. Hasta pronto. Gracias. Yo soy Enrique Pedrosa y hemos llegado al final de este episodio. Si te ha gustado este contenido, envíaselo a quien tú crees que se pueda interesar y te agradeceré si nos calificas con 5 estrellas en Spotify y Apple Podcasts para poder llegar a más personas. Etiquétanos en Instagram como @ineludiblepodcast para saber de dónde nos escuchas y a quién te gustaría que entrevistemos, y si quieres tener la experiencia visual de nuestro contenido, búscanos en YouTube.